Bien, reiniciamos entonces este ciclo que pedimos al Señor que Él nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé de su gracia para poder concluirlo. Esperamos que dure 3 meses, o sea, septiembre, octubre y noviembre. Ahí ya nuevamente haríamos un alto en diciembre y continuaríamos después más adelante. Bien, veníamos considerando un poco el libro de Hebreos, pero vamos a cambiar hoy un poquito el enfoque. Vamos a partir del libro de Hebreos con algún texto, pero queremos considerar una parte de nuestro ser que es muy importante, que es nuestro interior. En la Biblia a este interior se le llama alma o corazón. Corazón es prácticamente un sinónimo de alma, con algunas diferencias. Recuerden que desde época antigua se asociaba a aspectos inmateriales e invisibles, pero que son propios del ser humano, con elementos físicos. Entonces por eso viene este nombre de corazón para el alma, para el interior. Incluso los hebreos eran más literales en esto, porque el alma está muy asociada al cuerpo y el cuerpo al alma, entonces a veces hay sensaciones que repercuten en órganos físicos. Porque en realidad, aunque está compuesto de 3 partes, el ser humano, es decir, nosotros, estas 3 partes interactúan una con otra y son dependientes e influyen. Entonces tenemos que considerar esta parte de nuestro ser que es el alma. ¿Por qué? Porque Dios también tiene preparado un trato, un suministro también para el alma nuestra. Y si me acompañan a Hebreos capítulo 4, tenemos allí unos textos. Es muy difícil en el estilo de estudio o enseñanza que estamos trayendo, al menos a mí me cuesta mucho hilvanar o volcar en un bosquejo estos pensamientos, ¿sí? Porque tenemos un poquito acá y otro poquito allá. Entonces no podemos hacer un estudio sistemático. Entiendo que así trabaja la mente natural para los estudios naturales. Pero si nosotros queremos conocer lo que Dios revela, la voluntad de Dios y lo que Dios ha establecido, tenemos que estar dispuestos a hacerlo también a la manera que el Señor ha establecido, ¿sí? Y hay algunas cosas que nos sorprenden y hasta nos pueden chocar un poco. El apóstol Pablo dice en el libro de Corintios, y lo dice de esta manera: si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a aprender algo. Entonces vamos a ver a la revelación de la palabra qué dice Dios de nuestra alma, ¿sí? Bien. Veamos entonces estos textos. Y yo le pido que ustedes también estén atentos en el sentido, si por ahí, cuando yo voy hablando, por ahí tiendo a seguir una línea, pero por ahí a veces me desvío hacia otra. Si algo queda como inconcluso o no se pudo explicar correctamente, ustedes ténganlo en cuenta y después, por favor, me lo hacen saber, ¿sí? Ayúdenme en esto para, contra menos cosas dejemos sueltas, mejor, ¿sí? Entonces decíamos que el apóstol Pablo dice: si alguno quiere entender y ser sabio con la sabiduría de Dios, hágase ignorante. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría de Dios se mueve de una manera totalmente diferente a la sabiduría humana.
El Señor, cuando habló del Espíritu que habíamos de recibir, Él tomó el ejemplo del viento, del aire. En realidad el viento es aire en movimiento. Puede tener un menor o un mayor movimiento, pero es el aire en movimiento. Como que el Espíritu se mueve de esta manera. Y entonces llegó a decir esto: escucha su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni hacia dónde va. ¿Por qué? Porque es el aire en movimiento. Entonces el Espíritu se mueve de esa manera. Y ya en el Antiguo Testamento el Señor había dicho que lo que Él iba a revelar, le iba a reteñir, o sea, le iba a producir tal incertidumbre a las personas lo que Él revelaba, ¿sí?, que no lo iban a entender. Por eso el profeta dice: engrosaré el corazón de este pueblo, cerraré sus oídos para que no entiendan, y no vengan a mí y yo los sane. Son determinaciones de Dios con un pueblo rebelde que no quiso escucharle, que quiso porfiar en lo que ellos creían y entendían, dejando de lado lo que Dios les había concedido. Por eso en este tiempo es necesario que atendamos la voz de Dios que viene para nosotros. Bien, entonces Dios ha provisto un tratamiento y un suministro para nuestra alma. El alma es la parte central de nuestro ser, donde está el asiento de nuestra personalidad, donde está nuestra voluntad, nuestras áreas de conocimiento y nuestras emociones. Dios diseñó al ser humano de esta manera, ¿sí? Entonces, la Escritura, leamos primero Romanos capítulo 4, donde dice así, verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, con estos textos partimos de nuestra consideración del alma. Recuerden que nosotros todos tenemos un alma. Si no tuviésemos alma, no seríamos humanos. A veces también se ha confundido un poquito alguno, porque en el Antiguo Testamento también a los seres vivientes, a los animales, se los clasifica como alma, pero es un alma inconsciente, con un aspecto de vida, pero no de razonamiento ni sentimientos. ¿Sí? Por más que a veces la vida animal pueda tener ciertas imitaciones de las conductas humanas, la vida humana es única. Es única, porque Dios la creó. Fue una intervención de Dios directa al crearnos a nosotros, y la Escritura dice que originalmente nos creó a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, acá esto nos revela, sí, que el alma nuestra, que está relacionada con el cuerpo, sí, delante de Dios, está toda como abierta y desnuda. O sea, a Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Pero ¿sabe cuál es el problema a veces en nosotros con nuestra alma? Que pensamos o creemos que Dios no nos conoce tal como somos. Y a veces vivimos así. De esta manera. Por favor, si yo hago alguna alusión así a nosotros, no lo tomen como tipo acusación, sino estamos hablando así en general, ¿vio? De que a veces los seres humanos tenemos actitudes, y esto no es nuevo. Ya la gente antes decía: no, vivamos de la manera que a nosotros nos parece, porque Dios no nos ve. Dios se ha alejado, Dios está allá en los cielos. Muchos tenían ese pensamiento. Entonces, a través de los profetas, el Señor les revela y les dice: no, yo conozco el corazón, yo conozco qué es lo que ustedes viven, cómo viven. Entonces, Dios conoce perfectamente
nuestra alma, y no solamente lo superficial, sino hasta lo más profundo. El tema es que muchos de nosotros durante mucho tiempo no hemos sabido lo que se mueve en nuestras almas, o cómo son nuestras almas, o la profundidad que tiene el alma, y las reacciones que el alma puede tener. Entonces, eso debemos conocerlo, para que nosotros también estemos plenamente conscientes que nuestro Dios conoce perfectamente lo que nosotros somos. Y eso nos debe hacer andar con cuidado delante de Dios y con mucho temor y reverencia, sabiendo que Dios nos conoce. Entonces no podemos ir delante de Dios con una cosa diferente. ¿Sí? Entonces esto debemos tenerlo, que en todo tiempo Dios nos conoce. Y acá notamos un cambio de expresión en las palabras, porque el Señor dijo en un principio, mis palabras son espíritu y son vida. Porque primero la palabra viene con un efecto sobre nosotros como espíritu para poder introducirse en nuestro interior y como vida para que la vida de Dios nos sea concedida y pueda desarrollarse en nosotros. Pero acá la palabra de Dios es mostrada como viva y eficaz. Y se la compara con una espada de 2 filos. Bien, entonces dice que esta espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, penetra a partir del alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, ahí está tomada de los aspectos del cuerpo, y nuevamente pasa a los aspectos del alma cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, es muy bueno, muy necesario que la palabra de Dios como espada pueda obrar en nosotros de esta manera. Entonces nosotros nos vamos conociendo en una mayor profundidad y vamos entendiendo lo que significa el alma, lo que es la vida del alma. Bueno, ahora en la interpretación tradicional es que esta espada va a penetrar y va a separar el alma del espíritu, es decir, como que el espíritu y el alma están como entremezclados, unidos de tal manera. Entonces lo que hace la palabra es separar el alma del espíritu, es decir, este es el espíritu y esta es el alma. Pero animémonos a ver esto desde otro punto de vista. La Escritura dice que penetra hasta partir el alma, y no dice del espíritu, sino dice y el espíritu. En todas las traducciones y versiones viene así. ¿Qué significaría esto? Entonces que la palabra de Dios como espada penetra para ser eficaz en el espíritu o en el alma, en el espíritu y también en el cuerpo. O sea, en los pensamientos y en las intenciones del corazón y aún en los aspectos o ciertos aspectos del cuerpo físico. Entonces ya no es la palabra en el efecto de espíritu y vida, sino que ahora la palabra es viva y eficaz. Es decir, viene con un propósito, que es que nosotros entendamos también que cuando vamos delante de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, recuerden que hemos estado hablando del sumo sacerdote, que es el que ministra en el verdadero santuario de Dios, en la misma presencia de Dios a la cual nosotros somos invitados, el Señor nos está esperando no solamente para suministrarnos los bienes venideros, es decir, los que Él elaboró y preparó como un hombre y están ahora dispuestos en su resurrección para ser distribuidos, sino que también cuando nos acercamos a Él, Él nos conoce perfectamente. ¿Y cuántas veces yo recuerdo en mis acercamientos al Señor, yo me acercaba como en cierta manera tapando o eludiendo ciertas cosas? Y esa no es una buena actitud delante de Dios. ¿Sí? Nos ayuda también en la labor que el Señor hace con nosotros cuando vamos creciendo y vamos entendiendo que somos hijos de Dios.
Entonces ahí en algún momento nos vamos animando a cuando nos acercamos a Dios, no llevar ninguna excusa, no presentar ningún pretexto, no querer ser más de lo que somos, sino plenamente conscientes de que si yo algo me conozco, Dios nos conoce mucho más. El apóstol Juan tiene una expresión en una de sus epístolas y dice, hermanos, amados, bueno, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si nuestra conciencia a veces no nos dice nada, mayor que nuestro corazón, mayor que nuestra conciencia es Dios. Entonces, toda intención, todo camino, toda disposición debe ser llevada delante de nuestro sumo sacerdote para que él determine qué es lo que permanece y qué es lo que hay que erradicar. Y esto nos lleva a una etapa de un trato más intenso y más profundo de Dios con nosotros, sus hijos. Porque si hay algo que Dios quiere establecer primero en su pueblo, es un cimiento o una base sobre la cual nosotros tengamos una edificación segura e inconmovible. ¿Y cómo se llama esa base, ese cimiento que Dios quiere establecer entre nosotros, sus hijos? No es santidad, no es sabiduría, no es servicio, ¿sí? Tiene otro nombre. Ni siquiera es amor, no es paz. Si bien todas esas cositas que estoy nombrando están incluidas dentro del diseño de Dios, este cimiento tiene otro nombre. Mientras este cimiento no esté plenamente establecido en esa área nuestra que es el alma, de pronto el alma puede sufrir algún zozobro, algún problema. ¿Cómo es el nombre de este cimiento? La Biblia dice que el fundamento es Cristo, pero a continuación dice la Escritura que cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, este cimiento sería el necesario para sobreedificar sobre el fundamento. Un fundamento firme, dijo el Señor, hablando en lo natural. Y bueno, algunos que conocen de estas cosas deben saber que a veces hay que excavar un poquito más para asentar lo que se va a edificar en un terreno bien sólido, en un fundamento firme. Bueno, pero después de encontrar ese fundamento, no es que ya se levanta un edificio, sino que a este edificio se le establecen unas bases, así se denominan, o tienen otros nombres como zapatas y otros nombres así, vigas, que van con mucho hierro, mucho cemento, para que esa edificación sea sólida. Bien, entonces, ¿cómo es el nombre de este fundamento? Este fundamento tiene un nombre. ¿Y saben cuál es? Justicia. 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 Por eso el apóstol Pedro menciona que es necesario que los juicios empiecen por la casa de Dios. ¿Por qué Dios tiene que traer juicios sobre su casa? Cuando la palabra dice sobre su casa, está hablando sobre sus hijos. Porque los hijos de Dios somos la casa de Dios. ¿Dónde vive Dios? Dice la Escritura que Él no vive en una casa hecha de manos. Que nosotros estamos siendo edificados como un templo espiritual para morada de Dios en el Espíritu. O sea que en el futuro, por los siglos de los siglos, Dios no va a vivir en un templo. Dios va a vivir en un edificio hecho de personas. Dios no vive, no mora en templos hechos de manos. Entonces, mire, todas estas cositas también tienen una preparación para el futuro. Entonces, este fundamento de justicia
debe ser establecido. ¿Y dónde tiene que ser establecido? En el alma. Ahora, ¿el alma nuestra está preparada? ¿Está ya dispuesta con este fundamento de justicia? Ahí es donde tenemos que hablar. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de nosotros mismos, de lo que somos. Si nosotros vamos a Génesis, encontramos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no importa que Dios haya creado primero a Adán solo, porque recuerden que Eva fue tomada de Adán. Hubo ahí algunas diferencias, pero Eva tenía exactamente la misma naturaleza que Adán. ¿Sí? Entonces, cuando Dios creó, dice que Él formó al hombre, a ver si me ayudan a buscarlo, del polvo de la tierra. (2:7), a ver, ¿cómo dice el 2:7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien. Entonces, ahí se formó el alma del hombre. ¿Sí? Alma viviente. Eso quiere decir que él vino a ser un ser viviente. ¿Sí? Sopló aliento de vida y en el hombre se formó el alma con sus características, es decir, mente, emociones y voluntad. Así fue creado el hombre y también, por supuesto, cuando Eva fue edificada, también ella vino a ser con estas mismas características. ¿Sí? Un ser viviente. Bueno. Entonces, de esto tenemos que hablar y esto no es tampoco sencillo para hablar. Y no podemos recurrir a otras fuentes cuando hablamos del alma, sino al que la palabra nos muestra. Y cuando buscamos el tratamiento, el remedio, o cómo el alma debe ser tratada por Dios, tenemos que seguir recurriendo a la revelación de Dios. ¿Sí? Porque hay otras escuelas de pensamiento, las filosóficas, que también han intentado indagar sobre el alma de las personas en distintas temporadas. Los primeros creo que fueron los griegos, ¿sí? Por eso son todavía tan reconocidos, porque ellos profundizaron mucho este tema del alma, del ser interior, pero después también otras culturas, como las culturas orientales y otras culturas tal vez que están también en el ámbito no del Oriente, sino del Oriente Medio también, han avanzado mucho sobre estos temas, pero el resto de las culturas mayormente se desvió a costumbres más paganas, idólatras, y no profundizó, digamos, en este tema interior del alma. Bueno, entonces esto va a ser por ahora un poquito de información más que nada, pero basado siempre en lo que Jesucristo, nuestro Señor, estableció. ¿Por qué tenemos que basarnos ahí y no en la creación original del hombre? Es importante que establezcamos esto. ¿Por qué nos tenemos que basar en lo que Jesucristo estableció y no en la creación original del hombre que fue primero? Hay muchos intérpretes que basan sus tratos sobre el alma y las reacciones de las personas sobre el Antiguo Testamento y no sobre lo que el Señor estableció. Y eso genera un gran problema,
Se genera una distorsión. Alguien llegó a decir, un hombre, no recuerdo ahora el nombre, un gran pensador, un humanista, que cuando llegó esa época dorada, la época de, creo que fue entre 1600, 1800, del avance, la revolución industrial, los librepensadores, las exploraciones de los nuevos territorios conocidos, él dijo que había llegado la edad de oro para el hombre. Bueno, gran decepción tuvo este pensador, porque a él le tocó vivir al menos una de las grandes guerras mundiales. Y él tenía puesta su esperanza en el hombre, creyendo que el hombre le había llegado el tiempo de florecer. Claro, a veces las personas se han olvidado de un detalle: el alma humana. ¿Cómo es el alma nuestra? Siempre menciono lo de un pensador ruso cuando él dijo, escondan el mal dentro de ustedes y va a volver multiplicado por 1000. Y la Biblia nos da un panorama del alma de la persona muy, muy tenebroso. Ahora, si Dios ha determinado así del alma, nosotros en nuestras relaciones, en el conocimiento de las personas, encontramos, sí, que hay gente muy mala. Y aparentemente hay gente que no es tan mala, hasta que parecen buenos. Pero yo he notado en mi corta experiencia que, escuchando hablar a muchas personas, he encontrado que los malos siempre algo de bueno tienen. Al menos con su familia, con los que están más allegados a él. Pero los buenos, oh sorpresa, ¿sabe que tienen mucho de malo escondido y guardado ahí adentro? Que cuando hay ciertas ocasiones empieza a salir todo lo que está ahí. O sea, no son tan buenos. Los otros tampoco son tan malos. A veces es complejo esto de la, no sé cómo se le llama el estudio del ser humano, antropología es. ¿Puede ser? Sí. Es complejo, porque el humano es complejo. Nosotros mismos somos complejos. No crea que somos tan sencillos. Ay, yo soy una persona así muy humildecita, no tengo gustos muy ambiciosos, no. Pero el alma es muy compleja y muy profunda. ¿Cuál es el problema? Si nosotros miramos en Génesis capítulo 2, vamos a encontrar el origen del problema. Adán y Eva desconfiaron de Dios y comieron de un fruto que Dios les había prohibido. ¿Cómo se llamaba este árbol y este fruto que producía? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso que las personas que son malas siempre tienen algo de bueno, pero las personas buenas también tienen cosas malas. ¿Sí? Por eso que la Escritura dice, no hay justo ni aún una. Todos se han apartado, todos se hicieron inútiles. No hay quien busque el bien, no hay quien busque a Dios. Y así sigue enumerando la condición del alma separada de Dios. Entonces, debemos estar atentos a esta parte nuestra, que no en principio se le llamó alma viviente, y de alguna manera, ¿sí?, el alma sigue produciendo eso que originalmente Dios determinó. ¿Qué cosa es? Vida. El alma produce vida. Produce otras cosas también. Pero por causa de lo que Dios determinó, el alma del hombre, de las personas, es un alma viviente. Produce, genera una especie de vida. Que se ha distorsionado, que ha equivocado los caminos, sí, pero sigue produciendo. Bueno, y por causa de que la simiente era del árbol del bien y del mal, no es completamente mala. Produce aparentemente ciertas cosas buenas. Pero al quedar excluida de Dios, ¿sí?, todo lo que el hombre hace
no alcanza los propósitos eternos que debería tener la vida, sino que solamente son temporales, es decir, de escasa duración en el tiempo. Por lo tanto, la Biblia le llama vanos. ¿Por qué le llama vanos? Porque llega un momento que termina. ¿Cuándo se termina la actividad del alma viviente? A ver, alguno de cierta edad que lo diga. Cuando se exhala el último suspiro. No lo quería decir. Y sí, ahí se termina. Por ahí tengamos cuidado, porque como hijos de Dios, tampoco debemos entrar en esa área pesimista de ver todo negro y todo. No. ¿Saben por qué? Porque Dios ahora nos ha llamado a participar de una vida nueva. Y esta vida ya no es la vida del alma viviente, sino que es la vida de Cristo, el Espíritu vivificante. Es la vida del Espíritu, es la vida de Dios. Dios nos ha hecho partícipes de su vida. Y mire, qué bueno que esto nos lo haya dicho el apóstol Pablo. Porque dentro de ciertos círculos religiosos, al apóstol Pablo casi ni se lo lee. Se lee en los evangelios, los hechos, se lee algunas otras epístolas, pero a Pablo no. Menos mal que esto lo dijo el apóstol Pedro. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Por causa de las promesas de Dios, nosotros, dice, ahora somos participantes de la naturaleza divina. O sea, somos participantes de una vida nueva, diferente a la vida del alma viviente. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, cuando Dios empieza a tratar el alma nuestra, nos encontramos ahí en serias inconvenientes, porque nosotros tendemos a aferrarnos a la vida del alma viviente en sus buenos aspectos, que a veces van a suplantar o dejar de lado la vida que viene del Espíritu vivificante, que es la vida que Dios ha traído. ¿Puede pasar esto? Mire, pasa. Y más de lo que uno se imagina. Entonces, por eso, gracias al Señor que su palabra no solamente es espíritu y vida, sino que también es viva y es eficaz. Los antiguos sacerdotes y sumos sacerdotes, en el tiempo de la ley, ellos tenían que manejar muy bien los elementos para hacer los sacrificios. O sea que eran carniceros expertos. Seguramente usaban muy bien la chaira, los afiladores y tendrían cuchillos muy afilados porque continuamente tenían que estar ofreciendo delante de Dios sacrificios por causa del pecado. Y como Israel era un pueblo muy pecador, continuamente estaban sacrificando. No era por matar nomás, no. Es que había una conciencia de pecado que para poder ser aceptos o recibidos por Dios, ellos tenían que ir con un sacrificio. Nosotros también en este tiempo, Dios ha mantenido el mismo principio, pero ahora la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Nosotros cuando vamos delante de Dios, también vamos con un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que llevamos? Cristo muriendo en la cruz. Ese es nuestro sacrificio. Por eso Juan el Bautista, cuando vio al Señor, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aun cuando en el cielo hubo una gran visión, todos veían a un león, pero Juan, un ser humano, cuando él se volvió, dice que vio un cordero como inmolado, como sacrificado. Ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Apocalipsis al Señor se le llama continuamente un cordero. Y a mí antes me chocaba mucho este nombre. ¿Cómo le van a decir cordero al Señor? Porque para mí el cordero era un animalito. Y encima lo comíamos. Y parece un animalito según todos los que crían corderos, que dicen los corderos son medio distraídos y no sé qué otras cositas más, que parece que no son muy despiertos los corderos, ¿no? Un chivo es mucho más despierto que un cordero.
Y el Señor no tiene problema de identificarse manso y humilde como un cordero. Bien. Entonces, allí en la cruz, el Señor fue nuestro cordero, nuestro sacrificio. Nosotros nos presentamos delante de Dios por este sacrificio. Por eso la palabra dice que vamos cubiertos con la sangre de Jesús. Y que ese sacrificio en la cruz, fue para abrir este camino nuevo y vivo y llegar a la presencia de Dios, directamente. No con ningún intermediario, porque si no, ¿sabe cómo somos expertos a veces los líderes religiosos en crear escalafones e intermediarios para acercarse a Dios? Mire, es tan variado que no vale la pena enumerar todas esas cosas. Vamos directamente a lo que Dios ha determinado. Dice, mira, vos te podés acercar a Dios por medio de Jesucristo y punto. Eso es lo que la palabra dice. No hace falta nada más. Entonces, a veces, nosotros los pastores tenemos que quedarnos a un costado. Y sí, tenemos que hacerlo porque Dios ha determinado que cada uno de sus hijos se presente delante de Él únicamente por medio de Jesucristo. Y es necesario esto. Es necesario, ¿sí? Entonces, ¿cómo estábamos? Hablando del alma. Bueno, ¿y por qué no tomábamos entonces el principio de Génesis y tomamos los principios que el Señor estableció? Porque la Escritura claramente dice que Dios habló de muchas maneras, pero ahora nos habla por el Hijo. Y el Padre mismo declaró, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hay un gran problema si no se escucha la voz del Hijo. Aún dentro de los mejores ámbitos religiosos va a haber problemas si no se escucha la voz del Hijo. ¿Y sabe qué? Ha habido problemas y va a seguir habiendo problemas. Si se deja afuera, de lado, la voz del Hijo, va a haber problemas. No solamente en los ámbitos religiosos, va a haber problemas en la familia, va a haber problemas en las personas. Estos problemas vienen por causa del alma viviente, ¿sí?, que se apartó de Dios, que dejó a Dios de lado. Y sabe que Dios estableció solamente una manera, no hay dos, no hay tres, para que el alma del hombre pueda volverse a Dios. El Señor dijo, yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Hay otros que vinieron a educar, a enseñar, a traer ética, a traer moral. Está bien todas esas buenas intenciones. Pero la Escritura dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto van a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero gracias al Señor que nosotros hemos recibido al Hijo de Dios y ahora estamos dentro de aquellos que el Señor nos está hablando por medio del Hijo y hemos llegado hasta este tiempo. ¿Cuál es este tiempo? En que el Señor quiere tratar con mi alma, quiere tratar con nuestras almas. ¿Qué desea hacer el Señor con nuestras almas? ¿Qué desea hacer el Señor con nuestras almas? ¿Con el alma viviente o con los restos del alma viviente que todavía permanecen? Porque aunque no creamos, el alma es un elemento muy fuerte. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen de Dios. Tan fuerte es que Dios puede violentarlo por causa de lo que Él determinó. ¿Sí? Entonces Dios llama, Dios invita. Hasta la Escritura dice esto, Dios ruega. ¿Puede ser que Dios ruegue? Sí, Dios ruega. Así dice la palabra. Entonces, el alma
tiene un elemento que es el yo. El yo es la determinación de la persona. Entonces el Señor, viendo el corazón de las personas, encontró en una ocasión, dice, el corazón de las personas está volcado continuamente al mal y la tierra está llena de violencia. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Esta gente no tiene arreglo. Voy a destruir a la tierra y al hombre que he creado. Y en otra ocasión el Señor dijo, han determinado algo y no van a desistir. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Descendió y confundió sus lenguas. Pero tenemos por ahí algo muy precioso que ha sido hecho en Cristo para nosotros. ¿Cómo vamos a tocar ese elemento que es el alma? Es decir, nosotros no lo podemos tocar, los pastores no lo podemos tocar, pero hay alguien que sí puede hacerlo y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es hombre. ¿Y por qué no podemos volver a Génesis? Porque Génesis fue el origen, pero también nos muestra cómo el hombre se apartó de Dios, pero Jesucristo es el nuevo hombre creado por Dios. Y por lo tanto, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, que así como traemos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y ahí habla, en ese capítulo, de que Jesucristo, a diferencia de Adán, que era un alma viviente, Jesucristo que es espíritu vivificante. El primer hombre, dice, es de la tierra, el segundo hombre es celestial. Entonces nosotros somos llamados, invitados por Dios, a participar de esto que Él preparó. ¿Qué es lo que Dios ha preparado? Mire, acá tenemos que ir directo al tema principal para no desviarnos en múltiples caminos y tratar de encontrarle de alguna manera solución a los temas del alma. Una cosa que he observado, al menos con los hermanos que he participado, es que ninguna de las cosas que se han hecho para ayudar al alma de las personas ha producido un resultado permanente. Entonces, ¿cómo podemos llamarlas? Temporales y por lo tanto vanas, porque no tienen un efecto permanente. Han sido cosas aparentemente buenas y hechas con muy buena intención, pero no han producido el efecto de transformación y de cambio que el interior de las personas necesita. Entonces, gracias a Dios porque la palabra del Señor también para nosotros, sus hijos, es viva y eficaz. Entonces, cuando la Escritura dice que viene a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y los pensamientos y las intenciones del corazón, da a indicar que la palabra de Dios, cuando es viva y eficaz, ¿sí?, sobre aquellos que ya ha sido espíritu y vida, viene a ser un tratamiento integral. Es decir, en el espíritu, en el alma, incluyendo al cuerpo. Y es necesario esto. Porque el cuerpo, aún como el elemento que está sujeto a debilidades, a enfermedades y a la muerte, también necesita ser tocado por la vida que viene de Dios. Y eso en la Escritura se llama vivificación. ¿Quién es el que produce la vivificación? En aquellos que acuden a buscar la vida de Dios. La Biblia dice que es el espíritu de resurrección y lo identifica claramente cuando menciona, es el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús. O sea, el mismo espíritu, no otro diferente. Es el que va a actuar sobre los hijos de Dios para tocar el cuerpo. Y este toque del cuerpo no es una sanidad física completa y absoluta o un
rejuvenecimiento que alguien puede recibir, sino que es un toque para que en el cuerpo se pueda vivir la voluntad de Dios. Pablo mismo llega a decir, ¿y quién no enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿Y quién no tiene problemas? Yo tengo problemas. Y enumera su serie de problemas que tenía, dando a entender que la vivificación que recibía de parte de Dios era para los propósitos de Dios que Dios le había encomendado. Y gracias al Señor que hemos tenido creyentes que han partido a la presencia del Señor, o sea, han estado en un hospital ya esperando, porque ya no tenían solución para la medicina, esperando que partan. Cuando iban los parientes los animaban, los alentaban, los reprendían. Y vos tenés que volverte a Dios porque si no... Y bueno, sí, entonces los parientes dicen, no, pero la vieja está re bien, seguro que... No, a los 2 o 3 días la viejita se murió. Nada más que tuvo un último aliento para aconsejar a sus hijos, a sus nietos, a todos los que le iban a visitar. O sea, la vivificación es para que vivamos en todo tiempo, lugar y circunstancia bajo la voluntad de Dios. Y esto a veces, en lo natural, no nos gusta mucho, porque uno siempre quiere estar fuerte, siempre quiere estar bien. Pero la palabra dice en un lugar que un hombre de Dios dijo, porque el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto a mí no me gusta, pero lo tengo que recibir, porque yo siempre quiero estar fuerte. Entonces, Pablo llegó a decir esto, más bien me gloriaré en mis debilidades para que en mí se manifieste el poder de Dios. Y llegó a decir, porque tuvimos sobre nosotros sentencias de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, es decir, no confiemos en nuestra alma viviente, sino en Dios que resucita a los muertos, o da vida a los muertos. Entonces eran debilidades corporales, no espirituales. Eran debilidades corporales y debilidades del alma viviente. Uh-huh. Porque nosotros por momentos podemos estar muy débiles, pero a veces en otros momentos estamos muy fuertes. Porque un elemento nuevo se ha esparcido por nuestro ser y nos vivifica. Nos vivifica físicamente, que esa es una vivificación temporal, pero nos vivifica también interiormente, mentalmente, anímicamente, y nos dispone en nuestra determinación, en nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar estas cosas que no son simples de decir, y vamos a ir mencionando algunas cosillas para que aquellos que son lectores, si pueden conseguir alguna concordancia, alguna Biblia electrónica, mayormente que están muy disponibles hoy, que tenga los números, las palabras en griego, entonces nos da el significado original del griego. Y tenemos que hacer una separación, por ejemplo, en los evangelios. Tomamos Mateo, Marcos y Lucas por un lado y tomamos Juan por otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Mateo, Marcos y Lucas mayormente se habla de nuestra alma, del alma humana, es decir, del alma viviente que está contaminada, que se ha apartado de Dios. Y se habla también del alma de Jesucristo, porque Jesucristo, al ser un ser humano, Él ¿tiene o no tiene un alma? Tiene un alma. Claro, porque si Él no hubiese sido también con un alma, no sería humano. Entonces el Señor tiene un alma. ¿Sí? Bien. Entonces mayormente la Escritura ahí se aplica al alma. Y encontramos ahí dos palabras. Una es alma, que es la que menos
está escrita. Pero encontramos otra que es exactamente la misma palabra griega que es vida. Cuando se habla de la vida del ser humano, el original es la misma palabra que alma. Exactamente igual. Entonces, cuando el Señor dijo, por ejemplo, el que busca su vida del alma, busca su vida, dice la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. ¿Cuál es el original? El que pierda su psiquis, o algo parecido, que es el nombre del alma en griego, el que pierda su alma, pierda su vida, pierda su psiquis, su alma, dice, o sea que la parte de mí la perderá, pero aquel que pierda su psiquis por causa de mí, la ganará. Son un poco difíciles de entender estas palabras del Señor. Por eso tenemos que asociar con la revelación que tenemos en la epístola y el tratamiento que Dios tiene para nuestra alma. Porque Dios determinó en un momento, y está escrito en los libros proféticos, que Dios nos iba a dar un espíritu nuevo, porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Pero también dice la Escritura que Él nos va a dar un corazón nuevo. Un corazón nuevo significa un alma nueva. Entonces nos estamos volviendo cada vez más locos. ¿Ustedes tienen dos almas? Y si no tienen dos almas, ¿por qué la Escritura dice en el libro Romanos que está la mente de la carne y después está la mente de Cristo? O dentro del alma, de pronto se mueve una mente y de pronto se mueve otra mente. Veo que acá los meto en un terreno medio complejo que algunos dicen, pero esta cosa me... Bueno, pero estamos hablando del alma. Todos tenemos un alma y esa alma tiene que ser totalmente expuesta delante del Señor. Algunos a veces... Yo, por ejemplo, fui una persona que durante mucho tiempo no me entendía a mí mismo. Y estuve muy complicado. Estuve muy complicado porque yo no me entendía. Y estas mismas expresiones están escritas en la palabra. ¿Quién las escribió? Lo escribieron los santos del Antiguo Testamento, especialmente David en los Salmos. Y Dios a veces permite que nuestra alma sea expuesta en sus cosas buenas, pero también muchas veces en sus cosas malas. Para que sepamos que dentro nuestro tenemos una vida almática, sí, pero esa vida tiene algunas cosillas buenas, pero cuando empieza a brotar lo malo, ¿cómo se detiene todo eso? ¿Cómo se revierte esas actitudes del alma? Bueno, solamente lo que va a revertir eso es que venga una vida nueva, es decir, que incluye un alma nueva. No hay otra manera. Por eso cuando la palabra nos habla de la vida del Espíritu, nos está hablando de esa vida nueva, que incluye un espíritu nuevo, pero también incluye un alma nueva. Por eso todos los tratamientos parciales o temporales que se han traído para el alma no han tenido ningún efecto. Lo único que trae efecto, y un efecto permanente, es el tratamiento de Dios para el alma que fue hecho en Jesucristo. El alma de Cristo, en sus aspectos humanos, fue tratada. Por eso la Escritura dice que Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. Porque el Señor, como un hombre, tuvo que subordinar su alma en la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Padre le dijo a Nazaret, no lo registra la Escritura, pero seguramente el Hijo, que en ese momento tenía de edad natural 12 años, habrá dicho, sí, Padre, me voy a Nazaret y voy a estar sujeto a José y a María. Y hay tratamientos del alma que nos van a complicar. Porque en el alma viviente nosotros tenemos algo. Y si nosotros analizamos muchas cosas del alma viviente, aparentemente no son malas. Porque ahí está mi forma de ser, mi forma de ver las cosas, de considerarlas.
qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que no me gusta, cómo tienen que ser las cosas. ¿Vio ese dicho que dice, cómo es que dice el dicho? Pero la cosa no es así. ¿Y cómo es la cosa entonces? Porque ese dice que la cosa no es así. El otro dice que es así. El otro tiene otro punto de vista y yo tengo el mío. Alguien me dijo en estos días que acá en Comodoro antes había un consejo de pastores y dicen que hoy hay 3 o 3 grupos diferentes, ¿sí? Que están presidiendo aparentemente algunas congregaciones. Pero si dejamos pasar el tiempo, posiblemente dentro de un tiempo no haya 3, haya 5, haya 10. ¿Sí? Hasta puede haber no sé cuántas. ¿Cuántas iglesias en Comodoro? 80, 90, 100, 200. Puede haber hasta 200 consejos diferentes. ¿Por qué? Por causa del alma viviente. Porque el alma viviente tiene su forma de ver las cosas, tiene su pensamiento, tiene su razonamiento, tiene su manera de resolverlas, tiene su punto de vista. ¿Y qué mejor que yo para ver cuál es lo mejor? ¿Sabe que yo tengo mucho cuidado cuando alguien viene y me dice, sí, pero usted es el pastor? Yo paro todas mis antenas, le digo, Espíritu, ayúdame para que sepa discernir lo que se me está hablando. No vaya a ser que me cree un iluminado. Imagínense en el peligro que los pondría. No. Seguimos creyendo que la verdad y la realidad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que viene de Él lo recibimos. Y Él fue que dijo que había que perder la vida del alma, de la psiquis, para poder ganar o participar de la vida que Él tiene. Porque aparentemente no pueden convivir las dos vidas. ¿Pueden convivir? Pareciera que sí, pero no conviven. No pueden convivir. Entonces alguno de pronto se va a encontrar en algún problema. Hoy estoy muy bien. Qué bueno, quiero servir al Señor. Amo a todos los hermanos. Voy a estudiar la palabra, voy a orar al Señor. Al otro día, que nadie me llame por teléfono porque no lo voy a contestar y qué sé yo, me siento mal, veo todas las cosas de otra manera. Bueno, yo soy así de ese tipo de personas. O yo estoy acá en un nivel y de pronto estoy allá abajo. Y veo todo negro y todo mal. Esa es parte de mi alma viviente. Bueno, gracias a Dios que Él me hace participar de la vida del alma de Cristo. Y de pronto, el alma de Cristo se ve que empieza a ocupar algún espacio en mi interior, se acomoda ahí y me empieza a dar un suministro de vida, la vida del Espíritu vivificante. Necesitamos entonces este suministro constante del Señor. ¿Sabe que hay cosas que no suceden de manera automática? Esa es otra mentalidad que también tenemos que quitar de nosotros, porque las cosas no suceden de manera automática, van a suceder de acuerdo a cómo Dios lo determinó. ¿Y cómo determinó el Señor? Bueno, tenemos que releer los evangelios nuevamente, empezando desde Mateo hasta Lucas, volver a empezar por Mateo hasta Lucas, y después leer el evangelio de Juan. Leámoslo de una manera diferente, porque cuando se habla de la vida en el evangelio de Juan, no se está hablando de la vida del alma viviente, sino la vida que descendió de los cielos. De la vida que nuestro Señor Jesucristo trajo. De esa vida se habla en el evangelio de Juan. Y necesitamos esa vida. Pero, como hemos vivido un poco en esta mezcla, pareciera que ciertas características del alma viviente encuentran un cauce muy rápido en nuestro interior. Y a veces parece algo muy pequeño para que la puertita se abra y esta vida encuentre cabida. Pero hasta que no seamos iluminados por el Señor, es decir, que también la espada del Espíritu nos pueda traspasar hasta lo más profundo, no sabemos discernir lo que se mueve dentro nuestro.
Y a veces estamos en confusión. Yo he visto a muchos hermanos en confusión. ¿Sí? Entonces a veces todo lo cubren con ese manto de religiosidad, de triunfalismo y a veces de hacer. No, estoy quedado, estoy luchado, pero ya me voy a levantar, porque yo voy a servirle al Señor. Y a veces vienen esos tiempos de ánimo natural en los cuales la persona se dispone, parece que quiere hacer todo. ¿Sabes que a veces he visto con dolor este suceso en muchas personas y que de pronto y no es sencillo ver estas cosas? Entonces, tenemos que rogar al Señor los unos por los otros para que urgente esta espada del Espíritu nos vaya penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser y nosotros nos veamos como Dios nos ve. ¿Sabe para qué Dios hace eso? Para que podamos cumplir lo que el Señor mismo estableció. Busquen, pidan, llamen. El Señor viene primero a nosotros, pero cuando Él viene, ¿qué nos dice? A ver, y ya con esto vamos concluyendo. ¿Qué nos dice el Señor cuando viene a buscarnos? No importa nuestra condición, no importa dónde estemos o qué hayamos hecho, no importa nada de eso. ¿Qué nos dice el Señor? Sígueme. Porque Él vino a buscarnos, pero Él sigue. ¿Y qué significa esto? Que entonces, habiendo tenido ese encuentro con el Señor, nosotros tenemos que seguirle. Y hoy encontramos que estamos en un temita ahí un poquito medio, porque hay mucha gente que quiere seguirlo al Señor acá en la tierra nomás, y en los asuntos de la tierra nomás. Pero la Escritura dice que tenemos que seguirlo hasta donde Él está. ¿Y dónde está Él? Está a la diestra de Dios, está en resurrección, y la Escritura dice claramente que busquemos las cosas arriba. Y sabe que esto nos cuesta. Porque para poder buscar las cosas arriba, nosotros tenemos que poner los ojos de nuestro entendimiento a las cosas arriba. Si no, vamos a seguir buscando la vida en las cosas de la tierra. Y lo que tiene la tierra, tiene la vida, sí, pero tiene la vida del alma viviente. No otro tipo de vida. Y hay cosas para buscar acá en la tierra relativas al alma viviente. Hay un montón. Y hay muchas cosas de esas muy llamativas y muy lindas. Claro, escuche a estos hombres que manejan millones y de dólares hablar. Dice, mira cómo viven, mira cómo se manejan. Usted escucha a un Elon Musk, a un, no me acuerdo ahora bien los nombres o no sé pronunciarlo, a un Bill Gates y otros más, y le dan 4 o 5 consejos y ya parece que la vida está resuelta. Eso es todo la vida de Dios, en sus aspectos más elevados de la naturaleza humana. Pero si hay gente que tiene para mostrarnos vida de Dios, hay de todo en este mundo. Hay de todo y para todos. Bueno, Dios nos ofrece una vida diferente. Y la Escritura dice claramente, para que no andemos confundidos buscando en cualquier lado, que esa vida está en su Hijo. ¿Dónde puso la vida Dios? La vida del Espíritu, la vida que viene de Dios, la vida más elevada, en su Hijo. Por eso tenemos que, como dice el apóstol Pablo, aferrarnos, porque Cristo ya nos aferró, o sea, nos tomó a nosotros, pero ahora a nosotros nos corresponde aferrarnos a Él. O sea, si Cristo me aferró, Él no me va a soltar, así dice la palabra, pero yo también tengo que aprender a aferrarme a Él para que pueda recibir ese suministro constante de la vida que viene de Él. Porque yo tengo que vivir de alguna manera, y si no recibo ese suministro, voy a buscar algún suministro por acá. Y hay muchas opciones. Por eso el Señor dijo, el camino ancho, dice, es muy espacioso. Pero el camino que lleva a la vida es mucho más angosto. Y la puerta es estrecha.
Nosotros hemos sido llamados por Dios a participar del camino y de la vida que Él estableció. Yo les animo, ¿sí? Porque cuando yo conocí a Cristo empecé a conocer la vida. Antes no tenía vida. Después empecé a conocer la vida. Por eso les animo a que busquen por ahí, si tienen Biblias concordancia, donde dice alma o dice corazón, y lean ahí algunos textos. Tenemos muchos más textos para mencionar, pero vamos a ir de a poquito examinando aquellos textos que veamos para irlos asociando con lo que estamos viendo, que es el alma viviente, de la cual nosotros aún participamos porque todavía estamos viviendo esta vida natural, pero Dios nos ha llamado para vivir con la vida nueva que Él preparó. Y como decíamos, esta vida no viene de forma automática, hay que buscarla. Se le ha puesto un nombre a la búsqueda de esta vida, y es la oración. Pero a la oración se le ha dado un contexto muy religioso, que tenemos que un poco sacudirlo de nuestra mente para no tenerle miedo a la oración y poder hablar más con Dios. La oración se produce porque nosotros invocamos el nombre de Jesús, quien es el Señor, quien es el que murió y resucitó, y quien es el mediador entre nosotros y Dios, quien es nuestro sumo sacerdote y nuestra cabeza, el que cuida y sustenta a la iglesia. La oración empieza con ese nombre. Y tenemos que acostumbrarnos a orar, porque hay un lugar en la Escritura que dice, orad sin cesar. Entonces, si alguien piensa que la oración solamente es de rodillas, o en un templo, o en un santuario, o en determinado ambiente, mire, va a orar poco y nada. Tenemos que hablar con Dios desde la vida, el espíritu que puso en nuestro interior, y especialmente cuando en nuestra parte consciente viene una palabra, surge algo allí, entonces nosotros podemos hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. ¿Sí? Eso es orar sin cesar. Y así tenemos que buscar a Dios. O sea, ¿qué hacemos en ese momento? Estamos buscando a Dios. Estamos llamando y estamos pidiendo. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Estamos siguiendo a Cristo. Sí. Porque en ese momento Dios nos va a señalar algo particular nuestro. Va a hacer un tratamiento interno en nosotros. Alguna fibra de nuestro ser va a tocar. Y si toca alguna fibra del alma, de esas imposibles que nadie puede llegar, qué precioso. Qué precioso es cuando Dios toca áreas de nuestro ser interiores que nunca habían sido tocadas y de pronto resplandece la luz en nuestro interior, surge la esperanza, surge la paz. Eso es muy precioso. Dios está interviniendo. Mire, ahí no hay elemento humano que pueda entrar. Nada, absolutamente nada. Pero gracias al Señor, que Dios ha preparado, recuerden, un hombre primero, para que en base a cómo se constituyó y se edificó y se produjo ese hombre, también nosotros seamos constituidos así. La palabra dice claramente esto, que nosotros fuimos llamados por Dios para ser constituidos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Escritura. Entonces esto implica un cambio, una transformación, dejar elementos que no sirven para que elementos nuevos, es decir, los elementos de Cristo, se incorporen en nosotros. Y eso es por medio de la fe y de la búsqueda del Señor. ¿Sí? Bueno, concluimos por hoy y continuamos entonces el próximo día.